Hola a todos, hoy nos encontramos con una colega muy especial. Ella es Claudia María Sánchez Alzate, quien es tecnóloga en Administración Documental del SENA, es especialista tecnológica en gestión del talento humano por competencias. Actualmente es estudiante de archivística e inteligencia de negocios y también de la maestría en gestión de información documental de la Universidad de La Salle y actualmente es servidora pública desde hace 6 años. Hoy vamos a hablar un poco sobre su experiencia y perspectiva con relación a la contratación estatal desde el punto de vista de la gestión documental. Entonces, antes de empezar, muchísimas gracias, Claudia, por aceptar la invitación, por estar aquí. Yo estoy muy feliz. Desde hace mucho rato estaba insistiendo para que nos pudieras contar un poco sobre tu experiencia, porque sé que es muy valiosa y muchos archivistas se van a ver muy identificados. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos, especialmente a la audiencia del canal, contenido archivístico que ha sido de gran ayuda pues, para todo el sector, incluso para personal que no es de acá de Colombia. Es un referente y es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poquito de la contratación estatal y desde la experticia que es en la entidad. Y como ya saben, es una entidad pues de gran envergadura, es, digamos la segunda en el país, Colombia. Entonces, tenemos mucho para contar. Así es. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta como para contextualizar un poco a la audiencia que puede ser, como bien lo decías, de muchos otros países y para ello es como desde la etapa de planeación hasta la etapa de liquidación de los contratos, ¿cierto? ¿Cómo se integra la gestión documental en cada fase del proceso de contratación estatal en la entidad? Y si existen protocolos o directrices específicas que aseguren la correcta creación, organización y custodia de los documentos contractuales desde el inicio. Bueno, claro que sí. Vamos primero a enmarcar lo que es la contratación, principalmente la que proviene de la Ley 80 de 1993, que es la que en general rige las modalidades de contratación y los tipos de contratación en el país, y la llevamos como a todo lo que es en la organización pública, el modelo integrado de planeación y de gestión. Entonces tenemos que hay una política que se llama la política de compras públicas transparentes. Esa política ha sido recientemente integrada al modelo integrado y aquí a nivel de entidad es la que rige todo el tema de contratación. O sea, ellos son los que tienen el gobierno, los que delimitan, los que aterrizan la norma, los que dan las directrices, los que tienen una escuela de contratación, porque acá en la entidad existe una escuela de proveedores y todo el que quiera se puede vincular a ella, aprende muchísimo de contratación. Entonces tenemos ese límite. Compras públicas tiene contratación y nosotros como gobierno de la política de gestión documental actuamos con ellos transversalmente y ya venimos y aterrizamos todo lo que es el trámite de la contratación a la gestión documental y aplicar toda la normatividad archivística. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros acá nos regimos por ese SECOP. Entonces, toda esa etapa precontractual viene y se adelanta en el SECOP, aunque tenemos que estar claros en que muchísima de esa documentación se genera ofimáticamente. Yo llego bajo digamos, los formatos del sistema de gestión de calidad, que ya están todos reglamentados y protocolizados por compras públicas, que serían, por ejemplo, para el caso estudios previos, análisis del sector, contexto, todos estos documentos que hacen parte, ¿cierto? Entonces, cuando se le da luz a lo que es la contratación en general y especialmente ahorita que se están adelantando unos estudios previos muy particulares, siempre parte de una necesidad que se identificó y se dejó en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones en una entidad generalmente se empieza a plantear o actualizar desde septiembre más o menos y tiene que estar listo para quedar registrado en enero. Entonces, allí queda todas las necesidades que tienen las dependencias, pero las que no quedan, hay dependencias o secretarías que manejan unas bolsas. Entonces, en esas bolsas llegan y destinan presupuesto por inversión, que es el que podemos mover, y de ahí se crea el proyecto. ¿Por qué hablamos de inversión? Porque en lo público hay dos situaciones. Una es de inversión, que es todo lo que se me ocurrió para desarrollar, todo lo que viene en el camino, todas las necesidades que van resultando. Y hay uno que es de inversión que no se puede tocar porque, perdón, para funcionamiento, eso no se puede tocar porque ya tiene una destinación especial. Entonces, generalmente todos estos proyectos salen por inversión, que sería pues como un desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, ya viene, se lleva la necesidad al comité.
Ellos tienen un comité de, digamos, de contratación que evalúan todas esas necesidades, allí se justifica, eso va enmarcado pues con los códigos de Naciones Unidas, se dice por qué, cómo afecta a la entidad, y allá en el comité dice, bueno, esto va y va con tanto presupuesto, pero para que vaya con un presupuesto determinado teníamos que haber hecho una cotización. A nivel de SECOP se llama un RFI, que son unos términos ingleses, o en su defecto, cuando son cotizaciones de menor cuantía o que de pronto no se encuentran suficientes proveedores o así, se puede hacer directamente. Es decir, yo llego, llamo, toco la puerta de las entidades, de los proveedores, de las personas naturales o jurídicas que tienen el servicio y les digo, por favor, envíenme cotizaciones y yo les doy los parámetros, que eso fue lo que se hizo, por ejemplo, en el que estamos adelantando en este momento. Entonces ahí ya tenemos dos bases. Todo lo que ustedes no ven antes de, que es la elaboración de estudios previos, análisis del sector y todo esto. Ya cuando se da vía libre, cuando digo vía libre es que está aprobado todo por un comité que se hace pasar, perdón, está integrado por un logístico, un técnico que es el que hace prácticamente toda esa construcción, un jurídico que obviamente revisa lo que es la normativa, lo que revisa todo lo que es el tema de experiencia. Y cuando ya se tiene todo esto, nosotros usamos un sistema de información acá, que es app, allá estructuramos todo y luego cuando ya se aprueba y se da la orden, ya se abre en el SECOP y ahí sí, digamos, tenemos un número de estudio previo, allá se monta esa precontractual con el número de la necesidad o el estudio previo y ya luego se da, digamos, trámite a esto. ¿Qué es el trámite? Es ya el desarrollo de la contratación como tal, que es cargar esa necesidad con todos los estudios previos, las especificaciones técnicas, todos los análisis pertinentes y eventualmente se le puede anunciar a todas las personas que participaron en la cotización que ya está publicado para que ellos ya empiecen a analizar pues como todos los requerimientos y orden de ideas, empiecen a preparar pues como toda su propuesta. Hay que destacar que durante todos estos estudios siempre hay una comunicación permanente entre la entidad y los proveedores, porque a través de lo que ellos ya encuentran digamos, en el SECOP, de esos lineamientos ya ellos pueden empezar a preguntar y sabemos que una de las necesidades digamos de las actividades más fundamentales que ellos deben hacer es mínimamente visitar la entidad a ver qué es lo que tienen que hacer. Porque si usted no visita la entidad, no conoce qué es lo que tiene que hacer, no creo que le vaya a quedar una muy buena propuesta estructural. Entonces ahí vamos ya con toda esa etapa precontractual que digamos nos generó una cierta complicación en el sentido de que anteriormente se daban instrucciones de que la etapa precontractual se quedara en el SECOP y se empezara a imprimir a partir de la etapa contractual, a partir de que se firmaba el contrato, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hoy en día, y con fundamento un poquito también en lo que ocurrió hace creo que un par de años con el hackeo al SECOP, que se perdió una información que nunca pudimos saber cuánta se perdió, pero que estamos seguros que en el momento en que vamos a buscar algo y no lo encontremos es porque ahí ya están, digamos, esos vacíos. Ya se viene con otra normativa. Nosotros en este momento, a nivel de entidad, no podemos garantizar un SGDA. Más adelante haremos como un capítulo Mm. para hablar un poquito de eso. Pero entonces estamos hablando que la instrucción en este momento es imprimir etapa precontractual, las ofertas, pero solamente la oferta ganadora. ¿Por qué? Porque hay un concepto del Archivo General de la Nación de Colombia que nos dice que las ofertas no ganadoras se pueden eliminar a los 2 años. Entonces, si en la tabla de retención tienes un contrato que se tiene que guardar 30 años con fundamento en ese concepto técnico, vamos a darle vía libre, digamos, no en las dependencias, sino en el archivo central. Vamos a dar vía libre para que se someta a eliminación las propuestas no ganadoras. ¿Pero cuáles? Las propuestas no ganadoras de aquellos contratos que son de ejecución permanente. Yo siempre pongo una historia. Por decirlo de alguna manera, ejecución permanente es reparchear vías, es organizar, digamos, una cancha que se le dañó la reja. Eso para nosotros es ejecución Mantenimiento. permanente. Entonces, digamos que a la historia muy poco le va a aportar todos estos temas. Entonces, esos contratos son los que son candidatos, digamos, para eliminar, someter a eliminación esas propuestas no ganadoras. Entonces, ahí ya vamos conformando lo que sería toda la etapa precontractual con
la oferta que ganó y de ahí para allá todo el desarrollo de la ejecución contractual. ¿Qué significa entonces ya la protocolización digamos, del contrato, las pólizas y ya vienen todos los informes de supervisión? ¿Cómo son los informes de supervisión? Pues obviamente comprenden una factura que es la que envía el proveedor con un informe de lo que se ejecutó, debe ir muy bien discriminado todo, y el supervisor a su vez revisa que efectivamente se haya recibido ese servicio o ese bien, pues para el caso de nosotros servicios, y hace su informe. Entonces ese paquete de documentos conforman pues como el informe mensual y se aprueba también en SAP porque ese es el sistema, digamos, que le da toda esa trazabilidad a lo que es la facturación, a lo que son los pagos, todas esas comunicaciones, ¿cierto? Entonces ya viene, le da vía libre y a su vez ellos van cargando en SECOP todos esos informes, ¿cierto? Que ahí también comprende lo del tema del pago de la seguridad social, que es súper importante. A veces los proveedores son muy distraídos en aportar esos documentos y digamos que se va dando toda esa asociación. Generalmente la contratación en Colombia en lo público siempre va con vigencia hasta diciembre. De hecho, cuando usted estructura los contratos, dice sin superar la presente vigencia. ¿Qué pasa? Que muy esporádicamente se dan unas apropiaciones para trabajar, digamos, entre enero y febrero, porque hay contratos que no se pueden parar, porque se para el servicio. Ujú. Entonces, cuando los contratos tienen ese espíritu, se continúan hasta que se pueda hacer la otra negociación y va a pasar, pero generalmente siempre se habla sin superar la presente vigencia, que es el 31 de diciembre del año en curso, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos en que se conformaron todos esos informes de supervisión que son mensuales. Van con la factura, van con sus respectivos soportes. ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando se termine la etapa de la ejecución contractual, ya viene toda esa etapa que es la etapa de liquidación, que es verificar que efectivamente se recibió todo en orden, digamos, el servicio, que el proveedor aporte, pues, como todos los pagos pertinentes que se le tienen que hacer al personal, que facture, su última factura debe entrar, y ahí se construye ya lo que es el informe final. Con ese informe final se hace ya el acta de liquidación, que para nosotros es lo que termina un contrato. Entonces, por ejemplo, se dan casos, y de hecho acá en la entidad se dan casos, que viene y luego del acta de liquidación está una factura, está un informe final de supervisión, está un certificado, que es un certificado que se le da al contratista o, digamos, al operador contractual de que todo se recibe a satisfacción. ¿Qué pasa? Todo ese paquete de documentos va antes del acta de liquidación, porque el acta de liquidación es la última actuación. ¿Qué pasa? Que a veces sucede que hay supervisores de contratos que tienen demasiados contratos a cargo o que en su defecto tienen otras asignaciones, entonces no hacen como las tareas a tiempo. Siempre se les dice, pues, como a los responsables de los archivos, que no se tiene que evidenciar que no hay una capacidad instalada, o sea, que el último documento que debe ir es el acta de liquidación, entonces lo otro va a quedar antes de. ¿Qué pasa? Aquí toca obviar un poquito esa cronología, que hay gente que se suscribe a rajatabla a lo que es una cronología, pero es que hay que contar esos deberes ser del trámite, ¿cierto? Ujú. ¿Qué va a ir después del acta de liquidación? En contadas excepciones, que se ejecute una póliza porque hubo un siniestro. Entonces tocó decirle qué pena, señor, pero bueno, vamos a ejecutar la póliza, el trámite es este. Entonces ahí se continúa hasta el cierre. Pero en definitiva, con el acta de liquidación se cierra ya el contrato. Entonces, eso es todo lo que debe tener nuestro expediente. Actualmente hay una preocupación muy sentida en la entidad porque ellos dicen que están invirtiendo demasiado presupuesto en imprimir. Nosotros acá, digamos, en la particularidad de la entidad, tenemos licencias de inhumación que tienen 110 años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es decirle, venga, acá tenemos este libro que está en perfecto estado, que se puede leer todo, que sirve de evidencias para la gente que lo requiere consultar y tiene 110 años. Yo a usted no le puedo decir cuánto le garantiza un sistema de información. Tímidamente, por ahí se han atrevido, digamos, a postular o a arriesgarse con 3 años. Pues 3 años siempre que tenga el debido soporte, ¿cierto? Pero lo que se les dice es esto, entonces por eso nos vamos como por esa parte más central, que es decir, bueno, lo que es muy importante para la entidad que constituye la historia. Por ejemplo, para el caso de Medellín, que es una ciudad principal de Colombia, en su momento la Biblioteca España tuvo afectaciones Mm. estructurales y no se pudo, digamos, hacer uso del edificio más.
La Biblioteca España ha sido, digamos, un eje de tires de aflojes presupuestales, de todo esto. Entonces, claro que algo como la Biblioteca España tiene que ser memorable para la historia de la ciudad. Entonces, todo se va a constituir, todo, las ofertas no ganadoras incluso. Todo ese expediente se tiene que contar. Y así, a grandes rasgos, funciona lo que es la contratación estatal aquí a nivel de entidad. Obviamente, las primeras tablas de retención nos decían que guardamos los contratos 20 años, pero tenemos evidencias de incluso más de 20 años la gente solicitando certificaciones. Y son certificaciones que son, digamos, de mucha trascendencia. ¿En qué sentido? Primero, porque cuando son de prestación de servicios personales son fundamentales para que la gente se pueda presentar a concursos, ¿cierto? Lo que es concursos acá de lo público, últimamente está como muy extendido, la gente quiere hacerlo, entonces vienen y solicitan eso. Si yo elimino a los 20 años, yo no tendría cómo justificarle a esa persona que efectivamente prestó servicios a la entidad hace 25 años o más, que es perfectamente pertinente. Nosotros en este momento tenemos un curso, una actualización de tablas de retención, que es con el decreto 863 de 2020. Esa, digamos, ese trámite lleva alrededor de 3 años. Y ahí la GENI nos solicitó que le subiéramos el tiempo de retención de los contratos, entonces ya quedó a 30 años. Como le digo, a grandes rasgos eso es lo que estamos manejando aquí. Obviamente las propuestas no ganadoras que les había mencionado que más adelante se van a sacar por eliminación, se constituyen ordenaditas en lo que es nuestro repositorio oficial y se dejan en digital. Y una propuesta nunca se interviene, porque siempre el oferente deja un espejo de lo que él trajo aquí, lo deja en su oficina, en su organización. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el día de mañana hay, digamos, algún tipo de actuación sobre esa contratación, el oferente tiene que ver que su oferta está tal cual la que él tenía ya. Entonces, digamos que esa es otra cuestioncita que se les imparte a los responsables de los archivos, que las ofertas no ganadoras nunca se intervienen, se relacionan tal cual está, incluso se relacionan los folios, todo este tipo de cosas, pero se dejan así. Y lo mismo con la oferta ganadora. Entonces, se organiza todo el expediente contractual, pero las ofertas se dejan así. La- Bueno, muchas gracias, Claudia, por toda esa información, porque nos contextualizaste bastante bien sobre lo que es la contratación pública en Colombia, ¿cierto? Que pues hay una ley de contratación pública y que cada entidad también, de acuerdo con los recursos que tenga, puede manejar sistemas como software interno, ¿cierto? Para gestionar todo esto y puede que algunas entidades tengan un volumen mucho más grande que otras. Pues eso puede variar dependiendo la región del país, el tipo de entidad pública y todo esto, pues como bien lo decías, la alcaldía de Medellín es una de las más importantes que tenemos nosotros en Colombia. Entonces queda claro que hay dos, digamos que dos sistemas de información. Uno, el SECOP, para quienes no son colombianos y de pronto no están muy familiarizados con el término, lo vamos a desarrollar más adelante, pero es más como, de hecho hay una entrevista, hay un videotutorial en este canal para hacer consultas como ciudadano en el SECOP de toda la contratación estatal y justamente es, digamos que un sistema de información centralizado donde todas las entidades públicas tienen que cargar tanto datos como documentos relacionados con su contratación estatal. Y ahorita yo sé que nos vas a hablar un poco más del tema, pues porque yo lo que conozco es como ciudadana, ¿cierto? No como productora documental. Y el SAP es ya un software interno que ustedes tienen, que puede tener muchos módulos y que los que mencionaste, pues que van, de hecho, desde la planeación también de la contratación con todo, que va desde el plan y el plan tiene que estar asociado, de hecho, pues a unos objetivos que habías mencionado. Y también como todo el tema del pago de facturas y esto. Entonces, eso me lleva a una segunda pregunta y es ya como más en materia archivística y de gestión documental. ¿Cómo se gestionan los expedientes contractuales? Ya has mencionado que se imprime casi todo, pues por todo lo que mencionaste de los valores secundarios que pueden tener algunos documentos, hay unas eliminaciones que se pueden hacer previas, lo que has mencionado, pero sabemos que hay documentos que se generan, nacen digitales y se gestionan digitales y hay otros que puede que lleguen físicos a la entidad o de hecho, sí, más que se reciba porque es de pronto más difícil de controlar lo que generan externos.
¿cierto? Es más fácil de controlar lo que generan internamente. Entonces la pregunta va como, ¿cómo se gestionan esos expedientes contractuales entendiendo la tendencia hacia lo digital y qué desafíos han enfrentado al manejar la coexistencia de documentos físicos, electrónicos, digitales en el contexto contractual y cuáles son los planes para una transición en un entorno predominantemente digital? Y ahí hablamos del CGDA, SGA, perdón, que yo sé que lo has mencionado, pues que no se ha implementado en su mayoría, pues acá por todo lo que dijiste anteriormente, pero ¿qué planes hay? Si hay planes, por supuesto. Claro que sí. Bueno, entonces resulta que nosotros, asociado al sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, tenemos brechas incluso desde el año 2020. Esas brechas en su momento tuvieron unos presupuestos de alrededor de 300 millones de pesos, se construyeron unos estudios y se sometieron pues como análisis, se invitó a la Universidad de Antioquia para que los mirara, pero declinaron. ¿Y qué pretendían esos estudios? Era como esa primera aproximación, hacer el diagnóstico de cómo estaba la entidad en términos de producción de documentación electrónica, en términos de usos de sistemas de información, del alcance. Era como esa primera acercamiento para decir, bueno, estamos en este estado. Eso fue en el 2020. A hoy no hemos tenido, digamos, un análisis profundo de que, digamos, podamos partir de una planeación y decir, bueno, aquí ya está todo determinado, vamos a partir de esto y esto es lo que necesita la entidad. Precisamente en la actualización del PINAR, que es nuestro plan institucional de archivos, se dejó también nuevamente el proyecto. Entonces se dejó con una etapa de planeación, de análisis y de diseño. Entonces, mire, en una vigencia administrativa que son 4 años, estamos tratando de decir, vamos a analizar absolutamente todo, vamos a mirar qué sistemas hay en el mercado y vamos a decir cuál es el más adecuado a la entidad. Mire que ni siquiera estamos diciendo que vamos a Mm. apropiar recursos. Vamos a hacer todo ese estudio y decimos, señores, esto es lo que necesitamos. Ahí vamos. En ese planteamiento que desde la planeación estratégica está. ¿Qué pasa? El relacionamiento con las entidades, digamos, las dependencias del nivel central, nosotros somos alrededor de 99 y hacemos un estimado de unos 140 archivos de gestión. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una particularidad y es que consideramos los archivos de gestión como tal, que serían todo lo administrativo, aparte de la contratación. ¿Por qué se considera parte de la contratación? Porque aquí es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Para una dependencia es mucho más fácil tener solamente una persona dedicada o un equipo dedicado a manejar contratación y los otros que son los que van a organizar y van a mantener los informes, las actas y toda la parte administrativa, ¿cierto? Entonces, toda esta parte administrativa se ha considerado que la pueden dejar en el sistema. Por ejemplo, muchas de las dependencias están haciendo las actas en el sistema de información y solución. Entonces, las actas de reunión que son periódicas, que se producen masivo, todo este tipo de cosas se dejan en el sistema. Ahí están y se tienen los referentes. Se pide que se impriman las actas de comités que están por acto administrativo, porque los comités que están por acto administrativo generalmente obedecen al desarrollo de políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se van a tomar decisiones de ciudad que deben de quedar para la posteridad. Entonces, volvemos a lo mismo. Como no tenemos una declaración de un ente de alto nivel que nos diga tanto tiempo se va a soportar en un sistema electrónico, entonces todavía lo respaldamos. ¿Qué más mandamos a imprimir o les decimos a las personas que hay que imprimir? Sí o sí, porque eso es perentorio, la información correspondiente a las historias laborales. Nosotros aquí tenemos historias laborales del personal activo, del inactivo y del retirado, o sea, los que ya se jubilan. Esas historias laborales es súper importante garantizarlas porque sabemos que luego de incluso fallecida la persona que es la titular, los familiares pueden venir a ejercer derechos. Y no solo los familiares, todo aquel que ante un juzgado acredite que tiene derechos. Entonces, ahí tenemos también historias laborales se imprimen. ¿Qué se imprimen? Informes de gestión de los secretarios de despacho o los directores de departamento, porque esos informes de gestión van publicados en transparencia, porque es lo que hizo la entidad respecto de su política pública durante el año y el destierre, que es durante la vigencia administrativa. Recordemos que hay por ahí una circular de la AGN también, donde fue enfáticos en que teníamos que garantizar que esos informes de gestión
se publicaran y que estuvieran a buen resguardo, que los tuviéramos en custodia, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes abordan las páginas, los portales de las entidades en transparencia, no todos los informes de gestión de las dependencias van a aparecer. Entonces, eso también es importante que se guarde pues, para la posteridad. Y ya dependiendo lo que haga cada dependencia, usted va a revisar el proceso y verifica, no, esto es de ejecución permanente, esto es masivo, esto tiene unos términos administrativos que máximo son 5 años. Entonces, todos estos trámites que tienen esos términos administrativos tan bajitos son candidatos a quedarse en el sistema. ¿Por qué? Porque simplemente por tablas de retención, luego vamos a aplicar eliminación, contadas veces vamos a hacer selección y lo que se hará selección pues se respalda de pronto para impresión. También haciendo todo este tema de la valoración, que es súper importante y te he estado trabajando mucho en las capacitaciones que se haga desde la fuente, o sea, desde el archivo de gestión, desde lo que conoce la persona que está en la dependencia. Porque yo estoy en la unidad de archivo, perdón, en la unidad de gestión documental, que es el archivo central. Entonces yo difícilmente puedo ir a decirle a usted que está en constante interacción con una política, por ejemplo, de mujeres. Yo le digo, no, es que ¿cómo le parece que la política de mujeres es esto y esto y esto? No, usted cuénteme a mí cuáles son las implicaciones administrativas, si tiene implicaciones jurídicas. Entonces, todos esos análisis yo los recojo, se recogen acá con el equipo de acompañamiento técnico y ya nosotros desde la función archivística emitimos pues como ese concepto. Entonces, señores, Secretaría de Mujeres, la serie tal, que se produce tal, tiene estas implicaciones, por tanto, el tratamiento documental es el siguiente. Por ejemplo, el siguiente es almacenar en la NAS. Hay unas, digamos, actividades, unos trámites que son también masivos. De hecho, en este momento hay uno para estudio, que es enajenación de bienes. ¿Y qué pasa cuando son masivos así? Son candidatos también a ser automatizados, es decir, a montarlos en un proceso, en un visor documental, se almacena la documentación en el repositorio oficial y pues también va a tener, digamos, una disposición final que generalmente va para eliminación. ¿Por qué? Porque se termina el proceso y ya no hay más relacionamiento con el ciudadano frente a ese proceso. Entonces, digamos que todos estos trámites que yo llego, le digo a la entidad, sí, bueno, sí, señores, por ejemplo, una multa por un comparendo. Entonces, ya fui, pagué el comparendo y ya, ahí paró, ¿cierto? Esos son trámites que todo el tiempo se suceden, que se producen masivos y que nosotros como archivistas no podemos, digamos, darle vía libre a que se queden en un histórico porque entonces no va a ningún depósito, va a ser suficiente para guardar todo este tipo de cosas. Entonces estábamos hablando de que para hacer un análisis de qué se imprime y qué no, vos vas, dialogas con la persona que representa la dependencia y ya le damos ese tratamiento. Y obviamente lo que es candidato a que vaya impreso es todo lo asociado a la ejecución de políticas públicas porque son las que mayor presupuesto llevan. Sí, que están relacionadas pues como con los valores secundarios que ya han identificado en Claro esos que sí, procesos de valoración documental. Bueno, me claro has que sí. mencionado varias veces Isolución y yo quiero voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video que Isolución tiene acceso también al público y tiene un usuario para consulta pública, sobre todo de todo lo que tiene Mm. que ver con instructivos, procedimientos, formatos que ustedes utilizan de acuerdo con los procesos dentro del mapa de procesos. Es de hecho una herramienta que yo he utilizado mucho para las clases porque me parece, eh, digamos que muy, es robusta y es muy clara con relación a la transparencia también de cómo la alcaldía está haciendo todos sus procesos. Ya obviamente ustedes como empleados tienen acceso también a otros, a los registros que se generan en la ejecución de esos procesos y que probablemente estén allí, pero uno desde afuera como ciudadano puede ver los formatos y los procedimientos y los instructivos y los manuales y todo lo que existe allí, entonces da también como un referente muy interesante allí de buenas prácticas. Bueno, Claudia, gracias porque fuiste muy generosa en no solo contar como con el tema de los documentos relacionados con los expedientes contractuales, sino de hecho con otras series documentales que hasta son muy comunes entre las entidades públicas y bueno, el tratamiento que ustedes le están dando entre lo digital y lo físico. Ahora sí pasemos entonces a hablar del SECOP, que es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. ¿Cómo ha impactado el uso del SECOP, especialmente pues el SECOP 2, en la gestión documental de los procesos de contratación de la entidad?
y si esto ha facilitado la interoperabilidad o la eficiencia en la organización y acceso a la información contractual. Yo sé que ya nos contaste un poco en la primera pregunta, pero aquí ya entremos en materia. Sí, claro que sí. Nosotros, a partir de lo que es el SECOP, hemos aportado demasiado a la eficiencia administrativa. Yo creo que ha sido un sistema de información pensado para esa colaboración, esa interoperabilidad entre las dependencias, entre las entidades, y el relacionamiento ha sido maravilloso en términos de que todo lo tenemos ya. Yo le contaba, fuera de cámaras, que en su momento participé en todo lo que era contratación con empresas públicas de Medellín y no sabían lo que era salir corriendo con una oferta porque ya se iba a llegar el término, entonces te tenías que llegar, autenticar, esperar que te dieran como el paso, ir hasta donde iba a ser la presentación, que en su momento ponían unas urnas y depositábamos Ujú. allá el sobre con la propuesta. Eso era lo más estresante del mundo. Entonces hoy no, porque vos llegas y cargas. Vos sabes que a tal hora cierra el proceso, ¿cierto? Entonces llegas y cargas la oferta y la tenés ahí digital, ya cargada en el sistema, puedes verificar como parte que sos del proceso, puedes verificar que todo está en orden, le das el chulito y listo. Cuando se hace toda la evaluación de las ofertas, bueno, entonces estas fueron las personas que ganaron, obviamente hay una etapa para reclamaciones y cuando ya se confecciona como toda la parte contractual, ya solamente es un chulito que dice aprobar, porque hoy en día ya no es necesaria el acta de inicio. Ese fue uno de los documentos que salió, porque el proceso de compras públicas es constantemente dinámico y ellos son los que manejan toda su documentación, son los que estructuran la hoja de control que le mencionaba anteriormente. Entonces, esa acta de inicio ya simplemente se da con el chulito de la ejecución, que eso es lo que mucha gente llama el contrato electrónico, que es cuando entras al SECOP y miras toda esa relación de acciones que se sucedieron para llegar a esa decisión y allá en la partecita de arriba vas a decir firmado, vas a encontrar algo que dice firmado. Cuando dice firmado es porque ya tenés vía libre para iniciar la contratación, pero el servicio. ¿Y qué tenés que hacer? Ir a donde la gente que te expidió la póliza y correr las fechas, porque generalmente cuando presentan las fechas para postulación de la póliza no coinciden con el arranque de la ejecución contractual, entonces toca correrlas. Pero mira todo el tiempo que ahorra en términos de tanto para el proveedor, tanto para nosotros los que vamos a analizar las ofertas. Es totalmente eficiencia administrativa y eso no se puede desconocer. Ahora bien, estábamos hablando de qué documentos eran totalmente electrónicos. Ese es uno de ellos. El contrato electrónico son alrededor de 4 o 5 hojas cuando lo imprimes y lo otro es puro digital, ofimático. Llega en PDFs, llega por el correo electrónico, entonces se va cargando ahí. Pero más que nada, este contrato electrónico es el que nos dice que es totalmente digital. Algo que también es totalmente, perdón, electrónico. Algo que también es totalmente electrónico es, por ejemplo, el registro presupuestal. El registro presupuestal, si bien pues uno lo imprime, pero lo que hace es que lo baja en un formato PDF, pero ese se genera en ese sistema que estábamos hablando de SAP y vaya. Entonces, digamos que esos son como los documentos que son totalmente electrónicos. Al respecto, y yo creo que es bueno que conversemos sobre esto porque se ha generado alguna disyuntiva ahí, y es la responsabilidad que tiene el SECOP como sistema de contratación y la responsabilidad que tenemos las entidades. Entonces, ellos Sí. emitieron una circular conjunta que fue con el Archivo General de la Nación de Colombia. Esa circular fue actualizada en el 2023 y en buena hora la actualizaron porque hay un apartado por allá como en la página 19, eso es como una circular de 64 páginas más o menos, como en la 19 encuentran un apartado que es todo lo de custodia de la información y quién tiene el deber y todos estos valores probatorios, todo eso. Entonces, ¿qué está diciendo el SECOP a las entidades? Mira, entidad, yo soy una plataforma que le hago la intermediación y como quien dice, pongo a su disposición todas esas funcionalidades que le hacen a usted la vida más fácil para poder llevar a buen término esa contratación. Pero usted y solo usted es el responsable de la documentación que produce su contrato. Así es pues que usted asegura de tenerla a buen recaudo. ¿Qué pasa? Aquí internamente se ha hablado mucho de la posibilidad de tener una integración vía sistemas de información con Colombia Compra Eficiente para ver esa, digamos, factibilidad de descargar la contratación de la entidad, digamos, en masa, por decir algo.
que se hace la integración y se descarga el repositorio oficial. Entonces ya cada quien entra, selecciona su contratación y va a ir y la va a revisar y va a mirar que esté completa y todo esto. Eso sería maravilloso, porque hoy en día si la gente quiere conformar el expediente, tiene que irlo bajando y como no se le va a organizar, le coloca a cada archivito un prefijo. Este es el uno, este es el 2, este es el 3. Esa es la forma que tenemos ahorita de que se organice el contrato de acuerdo a su desarrollo, ¿cierto? Entonces, ya con esa circular, digamos, Colombia Compra pone los límites y les dice, ustedes respondan por la información que tienen aquí. Asegúrenla, verifíquenla y hasta ahí llega pues como nuestra competencia. Entonces, digamos que eso fue súper importante para nosotros porque se acabó, es de tira y afloja y decir, no, es que todo lo precontractual se queda en el sector porque allá se queda. No, ya no, o sea, yo tengo que responder por todo y tengo que contar la historia y la historia incluye la precontractual, la ejecución que es la precontractual y hay muchos que hablan de la etapa postcontractual que ya hoy en día no se distingue tanto. Hoy en día la postcontractual básicamente es el informe final y el acta de liquidación. Entonces, digamos que ahí estamos en esos términos en cuanto a lo que es el SECO. Y hay hoja de control, que creo que habías mencionado. Claro que sí, la hoja de control o lista de chequeo, como mencionaste, está cargada en el sistema y solución, que es el sistema de calidad. Ese es el nombre para nuestra entidad. Sin embargo, por ejemplo, y como ya lo mencionabas, por los portales web de cualquier entidad sujeto obligado, pueden acceder a los sistemas de calidad. Por ejemplo, el del SENA, yo lo quiero mucho, el del SENA se llama SIGA. Mm. Entonces, mira que allá podemos consultar todo, se actualizan los versionamientos, se quitan los documentos que ya van, los que no van por actualizaciones normativas. Ahorita estamos como en vías de que la lista de chequeo de aquí tiene algo que se llama certificado, entonces precisamente estábamos conversando esta semana con el responsable, como sensibilizándolo sobre que si ponemos el certificado ahí, eso nos va a dar más tiempo de retención porque no nos deja cerrar el expediente. ¿Por qué? Porque es que un operador contractual puede pedir un certificado cuantas veces se le antoje y yo no se lo puedo negar. Yo decir, no, es que ahí está el certificado. No, si usted lo necesita actualizado, yo lo tengo que dar actualizado, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como verificar con ellos qué documentación es pertinente que vaya en términos archivísticos y que no vaya pues contra la normativa si se saca de ahí. Pero el gobierno de la hoja de control lo tiene en la política de compras públicas transparentes que ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Y cuál es el ideal? Que cuando les llega, como toda la etapa precontractual se estructura en nuestra dependencia que se llama la Secretaría de Suministros y Servicios, ahí se abre el expediente. Se codifica con toda la información que nos arroje la tabla de retención que esté vigente en su momento. Porque yo siempre les digo, es como si usted registra a su hijo. Usted llega, va a la notaría y declara todo lo que tiene que ver con su hijo, así sea, con una única actuación, o sea, un único folio, dos folios, tres folios. Entonces llegas, abres la carpeta, vas a hacer toda la parte del rótulo con la declaración de la información, que es la que corresponde por tablas, y continúas armándolo, ¿cierto? Hay una parte, Nelly, que quisiéramos comentar y llamar la atención, y es la siguiente. Como todos sabemos, digamos, los expedientes contractuales, y en especial, por ejemplo, expedientes de obra, expedientes de bienes y servicios, pero de grandes superficies o todo este tipo de cosas, son grandísimos, generan muchísima documentación. Entonces, ¿qué pasa? Siempre la gente como que tiene una confusión, entonces, ¿qué debo poner en la portada? En la portada, pues obviamente vas a poner fechas extremas de ese documento que tienes ahí, de esa carpeta que tienes en el momento. Pero es que resulta que el proceso contractual se abrió, por ejemplo, en mayo y se cerró en diciembre. Es uno solo, es un solo trámite. Entonces, para efectos de inventario, la fecha inicial de nuestro proceso contractual es en mayo que lo abrimos y la Ujú. fecha final es en diciembre 30 que se cerró. ¿Qué pasa? Esto es beneficioso en términos que nos deja poner junto en el inventario todos los expedientes que generaron, 20, 30, 100. Hay algunas personas, y de hecho le entendí, no sé si estoy errada, pero le entendí a la GN, que es que yo tengo que ingresarlos al inventario en la medida en que los voy produciendo. Por tipo Y como documental. tales, perdón, Por tipo documental.
No, por contratos que me vayan llegando. Mm. Entonces, por ejemplo, vos en tu dependencia puedes estar manejando al mismo tiempo 5, 6, 10 contratos. Ujú. Eso para las dependencias que somos así, entre comillas, de bajo perfil. Cuando digo de bajo perfil es que tenemos poquito presupuesto. Porque, por ejemplo, una Secretaría de Infraestructura tiene miles Sí. de contratos. Entonces, te imaginas que yo voy a acumular contratación y la voy registrando en el inventario de acuerdo a la fecha que me genere la carpeta. Yo lo que voy a hacer es una mezcolanza en Mm. esa caja. Entonces, en términos presupuestales, si yo voy a pedir para consultas de expediente, me tienen que traer un montón de cajas. Mientras que si lo vamos a relacionar con lo que te estoy diciendo, la fecha inicial de cuando se abrió la negociación y la fecha final de cuando se cerró, independiente de que los rótulos de las portadas tengan las fechas reales, vamos a abarcar todo en el mismo segmento, va a quedar las cajas en secuencia y nos ahorran trámites con digamos, los operadores externos de bodegajes y también en términos de presupuestos. Eso por un lado. Y por el otro es que aquí en la entidad hemos implementado, y eso fue mucho a partir de la pandemia, que no se prestan los expedientes físicos. Entonces, lo necesitas por A o por B, por lo que quiera que sea. El expediente se digitaliza en su totalidad y se le aporta al interesado. ¿Qué va a pasar? Que ya de acuerdo al trámite que se suceda, para lo que necesite la evidencia, le van a decir, no, es que yo necesito acceder al expediente físico, al impreso. Eso pasa más que nada con las investigaciones que vienen de entes judiciales tipo fiscalía. Ellos cuando llegan quieren ver el expediente en físico y se quieren sentar y mirar qué tenía cada cosita, ¿cierto? Pero en general, que trámites civiles o que trámites en juzgados por demandas o que no sé qué, vos sabes que lo que se sucede mucho son esas investigaciones administrativas que porque cuando cerró el expediente, que si pagó o no pagó, que si se pasó a la otra vigencia. Para ese tipo de cositas es perfectamente pertinente que la persona tenga en su drive, en su correo, eh, ese expediente digital en un formato PDF. Hoy en día en esta entidad fueron anulados todas las entradas de dispositivos externos a los computadores. Entonces se cuelga en un drive, se te da acceso y ya vos lo bajas ahí a donde sea de tu interés, ya sea una memoria desde tu casa o como sea. Entonces esa es la forma también de garantizar conservación del soporte, ¿cierto? Eso nos ha servido, nos funciona y no tenemos que estar de arriba abajo con los expedientes. Tengo dos inquietudes allí, Claudia. Bueno, tengo muchas preguntas porque está muy interesante el tema. Y es una en cuanto a los certificados para para los proveedores que tú decías que que ellos pueden pedir un certificado incluso 30 años después, 20 años después. Es que, ¿qué tan necesario es tener el expediente completo para emitir un certificado y qué tanto puede servir, por ejemplo, que cualquier entidad, pues no hablemos solamente de la alcaldía de Medellín, pero cualquier entidad tenga un listado, por no llamarlo de otra manera, como de todos los contratos que han ejecutado anualmente, ya sea como yo en el consecutivo, y que a mí ese listado con esos datos me sirva para generar los certificados independientes si el expediente físico existe o no. Y ese listado, digamos que ahí está todo completo y eso haría parte de los documentos hasta históricos de la entidad porque es como, ok, ¿qué pasó en el 2001, en el 2002, 2003, 2004, 2005, etcétera? Y yo a partir de esos datos pueda construir los certificados. Porque ¿qué tanto vale la pena conservar todo un expediente pensando en que alguien puede pedir un certificado en 20 años que se construye con datos, que no, pues con datos y no necesariamente con todo el expediente completo, o no sé qué tipo de certificados son los que piden? No, está súper, súper en sintonía con las decisiones que hemos tomado en estos últimos días, porque como le contaba, a raíz de la preocupación de la política de compras Mm. públicas de que estaban invirtiendo alrededor de 5.000 millones de pesos en impresión, Sí, entonces lo que Dios. nos sugiere el representante, el líder de allá, es que nos dice, venga, independiente de que yo tenga que sacar esa plata para seguir imprimiendo, lo que necesitamos es sacar plata, sacar presupuesto para que me digan cómo vamos a solucionar esto y cómo lo vamos a solucionar con el tema del planteamiento del SGDA en esas etapas que te había mencionado antes, que es la planeación, el análisis y el diseño. Entonces él dice, venga, yo todavía sigo sacando esta plata, pero díganme por lo menos para cuándo vamos a tener una solución o un Ujú. acercamiento o empecemos, que es perfectamente válido. Dentro de ese análisis lo que estaban diciendo era, ay, venga, ¿qué no imprimimos? Pero es que no imprimimos es tan ligero
porque acuérdate que estamos contando un trámite que lo describe una norma de un Sí. relacionamiento que yo tengo con el proveedor. ¿Cuál fue lo que con la profesional que nos acompaña acá estuvimos dialogando? Que una posibilidad de bajar esos índices de contratación, y vos sabes que de pronto en una entidad como esta eso sería acertadísimo, es lo que estás proponiendo, que en palabras de esta servidora es, bueno, listo, vamos a mirar contratación sobre todo de servicios personales, que Ujú. sea de tantos montos y que mediante una base de datos podamos decir, ah, Nelly Paneso estuvo en la alcaldía de Medellín, prestó este objeto contractual, se recibió a satisfacción durante el año tal y tal y tal, y el monto fue tal, porque acuérdate que el monto es fundamental a la hora de participar en otras ofertas. Entonces, identificar esos campos que necesitamos para construir la base de datos y que se bajen. Eventualmente que se deje también el contrato en formato electrónico digital en el repositorio oficial, pero ese no se imprimiría. Esa es una de las salidas que tenemos para, digamos, conversarlas y mirar qué tanto vamos a bajar. Yo creería que vamos a bajar mucho, porque como te digo, Total. la entidad tiene contratistas todos los que vos querás y más si me, en estos tiempos que el presupuesto ha sido mucho más grande, entonces hay un campo de acción mucho más amplio. Es una de las posibilidades, porque pues también es cierto que tenemos que empezar a ir mirando cómo vamos suprimiendo un poquito y contribuyendo pues a que no tengamos tantísima producción documental. Y ahí volvemos y digamos vinculamos lo que te estaba mencionando anteriormente, que se van a las dependencias, se hace el análisis del trámite y si es meramente administrativo, que ya yo te pagué, porque entonces me pusieron una multa por A o por B o por uso del espacio público como no debo, me pusieron la multa y te paga, ya no tenemos más nada que ver. Esos son trámites que, como mencioné anteriormente, son candidatos a dejarlos en el sistema, a cargarlos en el repositorio oficial con las debidas medidas pues de preservación y adecuándonos pues como a la normativa vigente, pero que podamos decir, estos trámites ya salieron del espectro de impresión. Que debían ser solo datos, pues, y que los datos es suficiente sin necesidad de los Exactamente. documentos. Bueno, yo voy a aprovechar a hacer una crítica en general a muchas empresas privadas y públicas que yo no sé por qué, o sea, a mí no me, yo no lo logro entender, no sé si hay algo que estoy desconociendo con el tema de los certificados, es que para qué pedir un certificado laboral con fecha actual si realmente no va a cambiar nada, o sea, si yo trabajé en el 2001 al 2005 en la alcaldía de Medellín, si me lo dieron en el 2005 o me lo dan ahora, va a tener la misma información. O sea, realmente no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la fecha de expedición del documento. Entonces, por ejemplo, eso me parece una práctica impráctica, no práctica porque realmente no tiene sentido que yo le pida a una persona que se esté presentando una convocatoria, lo que sea laboral o sea pues un tema contractual, que me traiga un certificado actualizado cuando el contenido va a ser, o sea, no se va a modificar, no se actualiza, no cambia la fecha en que yo ejecuté el contrato. Pues vea, yo también miro eso con mucha, digamos, preocupación. Y preocupación es porque desde el ámbito que yo me encuentro, a mí me gusta también atender al usuario. Ujú. Entonces, siempre hay una máxima y es, a esta unidad no entra nadie sin que se vaya con una respuesta. Entonces, a veces cualquiera que esté disponible atiende a la persona independiente del rol que tenga. Entonces, en ese relacionamiento, a mí me causaba mucha admiración porque en algún momento de la vida atendí a un usuario que venía por una licencia de innovación y que tenía que ser actualizada. Entonces, yo decía, por Dios, es que cuántas veces se muere la persona. Yo me Eso no quedé tiene sentido. fría y yo, venga, ¿quién le pidió esto? No, que el abogado con el que estamos haciendo el trámite, que no sé qué. Entonces se queda uno así con esos despropósitos Sí. que, mejor dicho, uno abre la boca de un tamaño increíble. Y yo decía, Dios mío bendito. Entonces ahí es donde partimos nosotros, mire, siempre ha sido como una queja en todos los espacios académicos y yo creo que también le ha tocado como vivirlo y es que, ay no, es que a nosotros los archivistas no nos prestan atención, es que a nosotros los archivistas nos dejan por allá, pero yo creo que es saber llegar con, digamos, asertividad, con un discurso muy bien elaborado a esa alta dirección. Por ejemplo, hablemos unos minuticos de lo que ha sido la jornada de inducción corporativa aquí. Entonces partamos de algo.
siempre se les da todo ese recorrido por lo que es la función archivística, las responsabilidades como servidores, todo este tipo de cosas, y yo siempre cierro con algo fundamental. En términos de producción documental y de las responsabilidades suyas en la entidad, está usted, su palabra, el expediente, y está también, digamos, lo que usted tenga en el bolsillo. ¿Por qué lo que usted tenga en el bolsillo? Porque usted no va a venir su líder, no va a venir su secretario, no va a venir el alcalde, no va a venir su amigo, no va a venir nadie a responder por usted. Solamente todas las evidencias que quién se las va a resguardar, quién las va a poner a buen recaudo, el archivo central. ¿Y qué vas a tener vos? Una copiecita del inventario documental donde se recibió todo tal cual, ¿cierto? Sí. Entonces yo siempre cierro con eso y la gente ya ha sido más receptiva, ya pregunta. Por ejemplo, minutas de bomberos, que ahí se asienta absolutamente todo lo que pasa en la ciudad. Digamos, resultó un cuerpo en el río Medellín y la situación la atendió ¿quién? Partamos que de ahí se inicia toda una investigación. Entonces, Mm. muchachos, ¿cuál es su responsabilidad? Es súper interesante porque se dan esos casos puntuales de cuenta casuística. Les dicen, muchachos, cuando pasa esto, hasta la agenda del alcalde, del mandatario se para atender ese tipo de investigaciones. Entonces, no jueguen con su futuro, no jueguen con su tranquilidad. Ustedes se retiran y si los necesitan en 5 o 10 años los llaman. Ustedes no necesitan eso. Entonces, digamos que todos estos discursos los vamos vinculando ahí como a la difusión de la cultura, ha sido productivo, la gente ya muestra más interés y eso es lo que tenemos que hacer todos los archivistas, independiente del ámbito en el que nos encontremos. Sí, no es solo aplicar y aplicar y aplicar, sino también Mm. cuestionarse como todo ese tipo de cosas y ayudar a la alfabetización de los productores y de los usuarios de información. Bueno, Claudia, pasemos a un tema de criticidad de la información contractual porque sabemos que se puede encontrar de todo tipo. ¿Qué medidas de control y de seguridad se implementan para proteger la integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos contractuales? Y, por ejemplo, aquí se incluye, o sea, va desde el archivo de gestión hasta el archivo central y eventualmente el histórico, por los que tengan valor histórico, valor secundario. Y háblanos en términos de las personas, el mobiliario, el acceso, la infraestructura, la tecnología que esté Claro que sí, enfocado a eso. vamos a ser claros y a nosotros nos rigen dos situaciones. Acuérdate que con la ley 1712 de 2014 tenemos unos niveles de acceso a la información, ¿cierto? Ujú. Con fundamento en esos niveles de acceso a la información se confeccionan unas herramientas que se llaman los instrumentos de gestión de la información y allí dejamos consignado el nivel de acceso que tienen los documentos. Por ejemplo, en este caso, la serie de contratos. Generalmente no se da que el contrato tenga información privada, a menos que hayan declaraciones de propiedad intelectual y todo este tipo de cosas que están por escrito. Y entonces el operador contractual dice, esta información es privada, esto no se puede acceder. Eso se da mucho en temas de sistemas de información. Cuando, digamos, el oferente es el que confeccionó su sistema de información, entonces lo pone a servicio de la entidad y con esa cláusula, ¿cierto? Que eso es una declaración que ellos aportan. En términos de consulta, eh, nosotros digamos, en el archivo central tenemos determinados unos roles de acceso. El depósito está, digamos, en la parte de atrás y tiene autorización de entrada de solamente 3, 4 personas. La consulta, como te digo, se envía vía digital. Y nosotros constantemente capacitamos a nuestro personal interno sobre qué documentación es privada. Por ejemplo, sí o sí o sí, toda la de la Secretaría de Seguridad, donde son casos de afectación a los infantes, Mm. temas de abuso sexual, de maltrato, todo ese tipo de cosas. Esa información es súper vital, entonces nosotros siempre estamos en constante actualización digamos, con nuestro equipo. Obviamente en las cláusulas, cuando haces el contrato para los bodegajes externos, queda con cláusulas. Tal información es privada. Por ejemplo, en este momento, que ganó otro operador contractual la custodia de la información de la entidad alrededor de 56.000 cajas, hay un apartado específico para todo lo que son historias laborales, que por PMA, por Plan de Mejoramiento Archivístico, tuvimos que sacar de acá de la entidad y llevarlo a un bodegaje externo. Entonces, este apartadito de las historias laborales quedó con unas condiciones adicionales de acceso. ¿Ves? De hecho, también se pidieron cámaras, una cantidad de cosas. Entonces, en el devenir de la ejecución de la función archivística en la entidad, de nuestro conocimiento, porque acuérdate de que todo el tiempo tenemos que estar en autoformación. Esto no necesariamente nos lo dice este o aquel, sino que todo el tiempo vamos autoformándonos en ese estilo.
Eso se va difundiendo acá, se van concientizando y nosotros tenemos, digamos, un beneficio y es este, que el personal que tiene acceso al depósito es personal que lleva muchos años con nosotros, entonces ya tiene muy asimilado, muy concienciado todo este tema de la privacidad de la información. Entonces, eso a grandes rasgos. Y en términos de contratación, hay unos roles. A vos te dan un código, te dan un acceso y te lo dan por un límite de tiempo. Entonces, si tenés participación en esa contratación, vas a poder acceder, de lo contrario, no. En cuanto a los sistemas de información, ahí estamos hablando de Sí, del software. sí, obviamente todos los sistemas de información tienen usuarios, tienen roles y Sí. tienen límites. Eso por un lado. Obviamente tenemos también todo nuestro componente de seguridad de la información que trabaja desde la unidad de la Secretaría de Innovación Digital, desde la unidad de seguridad de la información y seguridad informática. Nos vinculamos también con todo lo que es desde planeación, los instrumentos de gestión de la información y todo esto se trata de hacer, de difundir en la entidad y de que la gente participe y lo conozca y sepa qué debemos hacer frente a esto. Y ahí digamos que está el tema de tablas de control de acceso, que es uno de los instrumentos Claro que sí. archivísticos, y bueno, y de los instrumentos de gestión de información personal que tú lo mencionabas ahorita, con el índice de información clasificada y reservada, pues pueden identificar realmente cuáles documentos, porque no es a nivel solamente de serie, es a nivel de documentos en sí, que pueden hacer parte de una serie compuesta o simple, pero que tienen datos personales y ahí viene un tema de protección de datos. O sea, todo esto está conectado una cosa con la otra y obviamente hay que Claro que entender sí. todo ese sistema porque no es fácil de... Y en este caso, volviendo a enmarcar en mi PG, porque recuerda que es como toda esa columna vertebral de la organización, viene la política de transparencia, que esa política también es reciente. Entonces, cada quien está con el gobierno de sus cuestiones y nos articulamos para retroalimentarnos. Bueno, muchas cosas muy interesantes. Ya vamos entonces cerrando aquí y es como un tema, de acuerdo como con toda esa experiencia que has tenido y esos casos de éxito y lecciones aprendidas en la alcaldía, que yo creo que es la escuela permanente. Yo en la alcaldía aprendí mucho, siempre fui contratista directa, indirecta, bueno, de todos los casos y aprendí muchísimo porque allá uno se encuentra todo lo que puede suceder en una entidad pública. ¿Qué recomendaciones le daría a los colegas archivistas que estén laborando en entidades públicas donde esta agrupación documental, o sea, todo el tema de contratación estatal, que es una de las más voluminosas y que de pronto no cuenten con muchos recursos, porque sabemos que la alcaldía cuenta con recursos, la alcaldía de Medellín, y además es distrital? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una entidad de quinta, sexta categoría que probablemente estén con un Excel, estén, sí. Sí, sí, son cuestiones que generan muchas dificultades para el tratamiento documental y que uno los ve constantemente en los foros o en los encuentros académicos. Yo les diría que es mucha formación. Por ejemplo, yo como archivista llego a una entidad que tiene muy poco presupuesto. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Reunirlos y difundir la cultura archivística para que cada quien responda por lo que está produciendo y le dé un tratamiento documental adecuado. Ahí me ahorro yo trabajo en temas de organización, en temas de custodia, de dónde lo va a tener. Si tenemos esa capacitación constante, esa difusión constante de todo lo que es la función archivística con los que hacen parte de la organización, yo creo que nos va a quedar mucho más adecuado todo este manejo, incluso si tenemos poquitos recursos, primero. Segundo, tener muy buena comunicación, eso es fundamental con las personas que son de libre nombramiento y remoción, que sabemos que en las entidades públicas van y vienen todo el tiempo, pero que traen sus propias ideas, a veces porque tienen ciertos conocimientos, a veces porque quieren imprimir un sello y entonces dicen, no vamos a hacer esto, o en su defecto vamos a hacer esto otro, pero nosotros somos los que estamos permanentemente aquí, los que nos quedamos enfrentando el proceso, los que estamos atendiendo a la ciudadanía y a sus demandas, a sus necesidades. Entonces también tratar de mantener todo el tiempo ese diálogo con la alta dirección y decirle, venga, usted tiene estas ideas, pero resulta que en la práctica sucede esto, 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 y tratar de que entiendan, de que conozcan ese proceso, incluso que se acerquen. A mí me encantaba invitarlos a que conozcan el depósito del archivo, porque si bien mucha gente dice que el data center, donde está pues como toda esa parte de infraestructura tecnológica de la entidad, es el cerebro de la entidad, pues yo diría que más o menos, porque es que acuérdense que nosotros, los archivos que generalmente estamos en el sótano, somos el cerebro, tenemos el poder, tenemos la información y respondemos por los servidores y contratistas. Entonces, miren toda esa responsabilidad que tenemos nosotros, toda una entidad en nuestros hombros. Así es. Y por ejemplo, eso que estabas mencionando, que también lo dijiste por allá en alguna otra respuesta,
es ponerlos a ellos, a la alta dirección y a los que estén de paso y a los que no, porque en algún momento se van a ir también porque se pensionen o bueno, lo que sea, es como, o sea, usted va a ser usuario del archivo probablemente cuando esté Mm. afuera. Usted ahora está dentro y de pronto tiene autoridad para tomar decisiones o es muy fácil poder acceder a la información, pero piense cuando esté afuera y le toque recurrir a los servicios del archivo y de pronto no va a encontrarse con servicios adecuados porque usted cuando tuvo la oportunidad no invirtió recursos en eso, ¿cierto? Y no organizó, no estuvo, no contribuyó a que eso estuviera bien justamente en 20 años, en 10 o en 15 que usted mismo lo vaya a necesitar como usuario de información. Bueno, Claudia, no sé si tengas algo más que decir para cerrar esta interesante charla. Aquí refresqué un poco de temas. Muchas gracias porque yo estaba desactualizada en muchas cositas y acá me contaste varias cosas y yo sé que para muchos es de mucha utilidad también como toda esta experiencia compartida. No sé si quieras cerrar con algo y si no, pues damos por terminada esta charla. No, yo creería que estos espacios son súper enriquecedores para todos. Es que no tenemos solamente que pertenecer al campo de la archivística, o sea, todo el mundo es productor documental, incluso en sus casas. Un adecuado tratamiento de la información nos evita muchísimos dolores de cabeza. Además de que, por lo menos desde el campo ya profesional, conformamos la historia de la entidad. Hoy en día, y eso será para conversarlo más adelante, tenemos un bache en la historia que nos ha hecho ver todas, digamos, las falencias que en su momento hubo. Entonces, no, nada, seguir trabajando en esto, por esta profesión, posicionándola, porque es que nosotros somos los que tenemos que trabajar por ella. Aquí nadie nos va a venir a hacer favores. Nosotros alzamos la voz, decimos somos los archivistas, custodiamos la información, que es un mayor activo para la toma de decisiones, para la historia. Vamos a contar esa historia y van a saber quiénes eran por nosotros, porque estamos con toda esa materia para el historiador, para todo el investigador que venga, pero nosotros estamos siendo esa primera eslabón. Entonces, digamos que mantener siempre nuestra posición, trabajar por ella y hacer que nos reconozcan y que nos den el valor que merecemos. Así es. Muchas Muchas gracias, gracias. Claudia.